Muy bien. Como verán, son casos muy interesantes que podrían llevarnos toda la mañana cada uno de los casos. Yo, como para agregar una relación entre proyecto y proyecto, yo participo en este momento de una experiencia de lo que el transporte urbano, un caso perfecto de lo que es IoT relacionado con el Wi-Fi Carrier Grade. El hecho de que la gente sepa cuándo va a llegar el colectivo a una parada genera en algunos lugares con frío, tienen que estar expuestos al frío, expuestos al calor. Esa combinación de ese producto que a la gente le trae un beneficio muy grande, solo se puede hacer si están estos dos productos relacionados. O sea, todo tiene que ver con todo. Lo que estamos propiciando desde Colsecor, de la Cámara Cabá, Secatel y las demás agrupaciones es, si no trabajamos en conjunto, la implementación de todos los servicios es imposible. Y en ese sentido me parece que vamos por buen camino. Bueno, como para terminar, la idea es presentarlo a Pipe Iglesias con Aldea Global y Miguel Lariaga con el Grupo Gesta, que nos van a comentar y nos van a instruir, porque la verdad es que muchos no lo conocíamos y me parece que es una experiencia espectacular para conocer. Bueno, en primer término, agradecer en la persona de Néstor Lino esta invitación, que valoramos muchísimo, y luego de las intervenciones lúcidas, precisas, modernas de quienes me precedieron, me acordaba de un episodio de un cacique indio norteamericano que lo llevaban desde su lugar de origen al centro de Washington a firmar un tratado de cambio de tierras. Este hombre venía en un automóvil, lo traían, y cada 200 kilómetros le agarraba como un espasmo, como un ataque. Y empezaba a gritar, tenían que detener el automóvil, se sentaba con la pose propia de su raza y miraba para atrás. Y bueno, con su lenguaje explicaba de que venía tan rápido entonces se paraba cada tanto, esperaba que el alma lo alcanzara y después seguía sin ningún problema otros 200 o 300 kilómetros. Con la conectividad, con el Internet de las cosas, pasa un poco eso. Es decir, estamos en presencia de una tecnología que nos desafía para que nosotros podamos incorporar cuestiones que parece que se nos retrasa el alma, y la educación es una de ellas. Seguramente en un ratito, Roberto Iglesias, Pipi, va a explicar con unas placas elaboradas la falta de contención que tienen los sistemas formales de la educación superior en la República Argentina. Y yo, como tengo que hablar telegráficamente frente a los oradores que me rodean, voy a tomar solamente una definición de José Ingenieros de qué es lo que es la educación. José Ingeniero dice, la educación son dos cosas. Una cuestión es aprender a aprender y otra cuestión es aprender a emprender. Si esas cuestiones no son concomitantes, nosotros nos encontramos con una educación y una formación fragmentada. En nuestro caso, nosotros pertenecemos a organizaciones que vienen del mundo del trabajo, venimos de organizaciones de trabajadores. Y en el año 1981 nosotros dimos un paso, imagínense que todavía no habíamos encontrado la restitución democrática en la República Argentina, dimos un paso muy importante creando la primera organización de nuestro grupo, que ya lo vamos a hacer con mayor precisión. Y nosotros, 10 años después, decíamos, pero a todo este proyecto de interrelación de servicios que tiene este colectivo le está faltando algo que es fundamental, que es la educación. Y lo hacíamos sobre dos cuestiones al análisis. Hacíamos el campo del conocimiento, de la incorporación del saber y el campo de la democratización de la educación. Eran tantos los cambios que se van originando en las mudanzas, en las mutaciones que se dan entre la población, entre el interior y la capital, que nosotros necesitábamos plantearnos una variante
para que la educación llegara al sujeto en el lugar donde desempeñaba su actividad, en este caso laboral, o bien podría ser de carácter profesional. En el año 1991 nosotros empezamos con acuerdos en este sentido y no había propuestas a distancia entonces, no existían las propuestas a distancia, solamente una universidad que fue pionera en este sentido, que fue la Universidad Católica de Salta. Precisamente hago una advocación, uno de esos hombres que desde el saber nos arrimó al campo de la universidad, ha fallecido hace muy pocos días y se trata del profesor Carlos Río, que fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. En principio, imagínense en lo que podía significar arrimar una universidad, una organización de trabajadores con conocimientos absolutamente primarios. Hoy sabemos estadísticamente cuántos terminaron la secundaria, cuántos han incorporado saberes universitarios, hoy lo tenemos, pero en ese momento era imposible. Bueno, precisamente ese fue el punto de partida en donde logramos ser de alguna manera una unidad de gestión territorial frente a una propuesta universitaria. Y ahí nosotros empezamos con las carreras de grado. Y fíjense en lo que ocurrió, con el respeto absoluto, pulcro, de lo que era la propuesta académica, de parte de la organización de trabajadores en este caso, logramos que concluyeran en nuestras aulas una gran cantidad de abogados, una gran cantidad de administradores de empresas, una gran cantidad de contadores, una gran cantidad de licenciados en relaciones internacionales, y hoy le puedo decir que tanto el foro como inclusive cursos de capacitación con los magistrados van surgiendo de nuestras aulas, en una cosa que hubiera sido impensada en orden al origen de nuestra propia propuesta. De manera tal de que lo primero que tenemos que decir, que fue una búsqueda común, y esa búsqueda común dio como consecuencia un periodo muy importante y rico en donde fuimos incorporando algunos aspectos que entonces no entendíamos. Por ejemplo, el quehacer universitario tiene de alguna manera una base angular en materia de desarrollo regional. Pero fundamentalmente el desarrollo regional se sustenta en aquellos principios que tienen que ver con las características y la idiosincrasia de esos desarrollos regionales. Por eso nosotros concomitantemente a la cuestión universitaria incorporamos también la creación de un instituto superior que nosotros dimos en llamar de educación y trabajo. Y ahí pusimos tecnicaturas que tenían que ver precisamente con las características de nuestra provincia. Una tecnicatura superior en turismo, fíjense en lo que significa para la provincia de Córdoba el turismo en materia de PBI, una tecnicatura superior en mutualismo y cooperativismo, que esa es la otra pata de la cuestión. Nosotros, desde el punto de vista del sector, que como dice José Orbaizeta, expresa el 10% del PBI, estamos hablando de 50.000 millones de dólares, no teníamos instrumentos específicos que tenían que ver con los cuadros y los elementos que nuestro propio sector tenía que desarrollar. Y decíamos también, ¿por qué no? Teníamos que tener tecnicaturas superiores en materia de salud, porque naturalmente que los subsistemas de salud, así como hay sistemas públicos, hay sistemas privados, requieren también que para el sistema de seguridad social tuviéramos que tener cuadros especializados. Y cuando hablábamos del arraigo del hijo del productor, decíamos técnico superior en administración de establecimientos agropecuarios, no para conciliar de ninguna manera esta cuestión de los grandes lotes que ahora por vía de asociación se están haciendo, sino para arraigar el hijo del propietario, del productor, en ese lugar. De manera tal que nosotros en el desafío actualizado, es decir, nos alcanzó el alma, en ese momento, dijimos, pero si estamos en este punto y el Internet para todo y el prosumidor y la nueva matriz energética y toda esta cuestión, tenemos que hacer una reformulación. ¿Sobre la base de qué?
sobre la base del viaje del yo al nosotros. Nosotros constituimos tantas entidades, que ya la vamos a describir, tantas entidades, pero a su vez las entidades tienen que tener el espíritu, precisamente ese espíritu de afecto asociativo o societati, que nos permita vincularnos con otras empresas y con otras entidades. De allí que la denominación GESTA para nosotros es Grupo de Entidades de Trabajo Social Asociado. Y en este momento podríamos extenderlo también de empresas de trabajo social. Entonces, viendo la cosmovisión nacional, tuvimos noticia de un tal Roberto Iglesias, que había promovido una red muy importante y estábamos ocupando un espacio común a través de la Universidad Católica de Salta. Y también tuvimos conocimiento de Telemática Educativa, que es una productora de contenido, de control, de armonización de contenidos, y nosotros nos contactamos no con un sentido competitivo de competencia, sino de complementariedad, y ha salido esto que podría ser una orquesta de campo, ha salido una cosa bastante afinadita, será por sus antecedentes de músico y cantor que tiene Iglesias, pero ha salido una cosa bastante afinadita, que es lo que pretendemos poner en manos de la economía social, pero no solamente para la economía social, sino también para el resto de la ciudadanía. Y en este sentido nosotros decimos que las tres características que tiene que tener es primero la accesibilidad, que podamos ingresar todo. Segundo, la universalidad en la propuesta académica, que podamos tener una góndola, como comúnmente se dice, donde estén todas las propuestas. Después ya vamos a avanzar con la concepción selectiva de la propuesta. Y en tercer lugar, la interrelación creativa entre los actores de esa red. Y lo decimos ¿por qué? Porque el sujeto que tiene que enfrentarse con los nuevos tiempos requiere de tres aspectos, de tres presupuestos indispensables en nuestro modesto criterio. El primer aspecto es que sepa de qué se trata. Hoy la economía social tiene que tener precisamente arraigado, asumido, la responsabilidad que significa liderar éticamente un proceso que si no queda interrupto. En segundo lugar, la empresa privada tiene que concebir definitivamente su rol como responsable social. Y en tercer lugar, decimos también que el Estado tiene que fomentar el desarrollo en el marco de un nuevo equilibrio en donde precisamente esos sectores armónicamente mejoren las condiciones de vida de la gente. Si no, no tendría mucho sentido. De forma tal que, planteado en estos términos, nosotros aspiramos a poner en manos de todo y en todos los lugares la posibilidad esta de que el saber entre por esto tan veloz que se ha planteado con tanta claridad hace un momento, y que después la discusión de los contenidos, el mejoramiento. Ahí el ministro de Educación dijo que sus hijos iban a tener 6 trabajos o profesiones o actividad profesional durante toda su vida, 4 de cuales trabajos todavía no existen. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que tener una dinámica de asimilación que naturalmente nos tiene que poner en condiciones receptivas en este sentido. Visto esta sentencia de Einstein, que trata de demencial el pretender hacer siempre lo mismo y pretender lograr resultados diferentes, nosotros arrancamos con nuestro planteo para pasar a la filmina ya. ¿Quién puede tener el dispositivo para avanzar en...? No, fue difícil. Bueno, terminé de decir que el grupo GESTA es el Grupo de Entidades Sociales de Trabajo Asociado y que precisamente tiene un conglomerado de entidades. Si seguimos, lo quiero hacer rápidamente para darle después la consecución de la exposición a Iglesias. Te confunde, El que sigue. Para adelante.
Para adelante. Bueno, ese conglomerado, ustedes lo advertirán, se trata de entidades de distinta naturaleza jurídica. Ustedes tienen una entidad mutual, Ley 2321, tienen una obra social nacional, 23660, tienen una mutual Oñatibia, tienen cooperativas, tienen organizaciones sindicales, tienen fundaciones, tienen cooperativas de consumo, y hay una sociedad civil que es la Sociedad Educativa Argentina, que es precisamente la entidad que dentro de ese grupo se ocupa específicamente de las unidades de gestión y la creación de contenido. En ese aspecto, el rasgo que tienen todas esas entidades es el rasgo que son entidades sin fines de lucro y no hay retiro de dividendos. Cada una de esas entidades es autogestionada, tienen sus propias autoridades, mueven fines específicos, una se ocupa de una cadena de farmacia, y hay una de las entidades que verán ustedes, que es la Nicolás Repetto, que es una entidad que está exclusivamente en el control de calidad de cada una de las entidades del grupo, porque se tiene que acreditar controles de calidad ISO 2015, de lo contrario no se puede participar. Es un poco un principio de autoexigencia que nosotros hacemos en este sentido. De forma tal de que ese es el universo inicial que toma cuerpo, naturalmente, cuando empezamos a considerar las asociaciones y las articulaciones que vamos a hacer en las placas siguientes, que yo agradecería muchísimo que lo siguiera ya Iglesia, en este sentido, para que tenga la precisión de los datos que van a seguir, que tienen mucho que ver con lo técnico, que tiene mucho que ver con este aspecto, porque hemos logrado, creo que, una síntesis en materia de conectividad, en materia de contenido y en materia de propósito de expansión a través de la economía social. Así que le dejaría a Roberto para que continúe.